They are risking their lives on the rails and along the rivers to reach the United States. We'll discuss why so many migrants are making the harrowing journey now. Hello, I'm Arnold. The US-Mexico border, where 2.3 million migrants were intercepted in 2022, undertaking irregular crossings, seeking to enter America. But this is the final stage of the migration journey, and for many, crossing Mexico is the hardest part. Travellers face violence, extortion, kidnap, and extreme conditions on their route through the country. Altagracia Tamayo is a migrant shelter director in Mexicali, across from California. El llegar a México es una esperanza de pasar a Estados Unidos. Y ellos dicen, si batallé tanto para llegar aquí, pues voy a seguir esperando para pasar a mi sueño americano. However, migrants face an indefinite wait for humanitarian interviews to enter the US. Overall rates of asylum approval are less than 25% countrywide, and more than 150,000 undocumented individuals are deported back across this border every year. That leaves many in Mexico, a country whose ugliest side they saw firsthand on the migrant trail north. However, rejected by the US but unable to return to their home countries, for many a life in Mexico becomes the only remaining option. And today, despite this country's own set of challenges, many find their American dream on the southern side of the border. Alexis Garcia is from Honduras. He left his country at the age of 14, and while he reached the United States, his undocumented status caught up with him. 3 months ago, at the age of 24, he was deported into Mexico. He has plans to stay. Estuve alrededor de 6 años más o menos en Estados Unidos. Mi meta y mi pensamiento y lo que yo tengo en mente es quedarme en México, regularizarme y hacer una vida acá en México. Me gustó cómo es la cultura mexicana, me gustó el país, me gustó cómo tratan a las personas, o sea, muy bien. Alexis may like Mexico, but he's left with few options. Given the ongoing regional crackdown on gangs in Central America, a return home would mean imprisonment. Hay unas leyes por lo de las pandillas y todo eso, cosas que yo no me involucré nunca. Pero me gustan los tatuajes y el hecho de a veces de andar tatuado con las leyes que hay ahorita en Centroamérica, como que no. Y pasa que me dicen de que si me regreso corro el riesgo de que me encierren de 2 a 3 meses por investigaciones y eso, y le digo, no, pues ¿qué tiene? No pasa nada. El detalle es que siempre me van a andar molestando por mis tatuajes. Historically, migrants in his position would attempt to return undocumented to the US, but the worsening situation north of the border has many looking at other options. Estados Unidos, o sea, es un buen país como para estar económicamente, pero no sé, para vivir a mí no me gustó. Para vivir me gusta México. Alexis is currently staying in a migrant shelter in Mexico City. He has found informal work nearby, but that economic difference here after 6 years in the US has been a shock. Yo trabajaba en remodelaciones y me estaban pagando $45 la hora, o sea, muy bien. Acá estaba trabajando en un mercado, en una cocina. Pongámosle de 8 de la mañana a 8 de la noche, está bien, 350 pesos diarios. Es la gran diferencia, yo digo, no, pero allá por 1 hora ganaba tanto dinero y digo casi el doble, el triple lo que estoy ganando aquí en 10 horas. Digo, no, pues la necesidad también a veces nos hace. Despite the difference, Alexis is far from the only migrant now choosing to work undocumented in Mexico. José Luis Pérez is a former Migrant Services Director in Tijuana on the US-Mexico border, a migration destination where many end up staying. Aquí hay mucha gente trabajando, pero sin papeles, o en el comercio ambulante, o en talleres,
pero empresas establecidas no les pueden dar empleo porque les falta documentos y la empresa puede ser multada. Baja California tiene más de 70,000 entre Tijuana y Mexicali empleos, pero los extranjeros no lo pueden ocupar porque no tienen el RFC. That's an issue that migrant activists say ends up becoming dangerous for both the migrants and Mexican society. Todos los grupos que están pidiendo una política humanista es en el sentido de que en automático se les dé el permiso de trabajo, porque si no va a seguir creciendo el problema del crimen en contra de ellos. En ese sentido me parece que toda la frontera va a aumentar la criminalidad contra la migración si no se le regulariza. Without the paperwork to enter the formal workforce in Mexico, just as in the US, undocumented migrants are kept at the bottom of society, working in menial labor. Porque desde los 14 años salir de mi país, pues sigo intentando regularizarme acá en México. However, there are ways to speed up the immigration process. Muchos lo que hacen es tener hijos aquí, porque la ley mexicana te dice, todo extranjero, aún sin documento, que tiene un hijo aquí, el hijo ya es mexicano y los padres tienen derecho a la residencia permanente. Even then, Mexico's migration authorities can make attaining paperwork hardest on the most marginalized. Pero cuando van a hacer el trámite para regularizar su situación con el acta del niño, les cobran mucho dinero por cada persona, porque te lo dice la ley, es un cobro de servicio. Lo que proponemos es que se elimine ese cobro. Ya son padres de un ciudadano mexicano. Despite the difficulties, migrants like Alexis plan to stay, documented or not. Gabriela Martinez is the director at the migrant shelter where Alexis is currently staying. She says migrants like him aren't welcomed with open arms. México no está dando ninguna facilidades. Los trámites los está llevando a un término muy largo. Yo tengo 12 años de estar viendo a solicitantes de refugio y yo siempre he querido razonar cómo dicta su determinación Comar. In Tijuana, home to thousands of migrants, the situation continues. En este momento hay más de 150,000 solicitantes de refugio en México. 150,000 más los que están llegando. El trámite de refugio aquí dura meses, un año. Y la gente se cansa, se enfada, no puede trabajar, no puede viajar buscando oportunidades. Y lo que hace es intentar cruzar a Estados Unidos. Y la situación se complica mucho más. Migrants who live undocumented in Mexico often find work in illegal activities. It pays better, and they feel they owe little to a host country that has rejected them. Necesitamos exigir una política más humanista. Todos vamos a pagar las consecuencias, ya las estamos pagando, si no se atiende esta parte. Migrants who find themselves unable to attain Mexican paperwork nevertheless end up staying, and in a worse situation. For those who can attain Mexican residency, this country can present opportunities. After leaving his country like 6 million other Venezuelans over the past decade, Jorge Udelman chose to settle in Mexico. But his drive to succeed has turned him into a migrant success story. His restaurant, Órale Arepa, serves the grilled corn cake staple of his homeland. Llegué como chef de un restaurante como para empaparme y entender más o menos cómo se movía todo el mercado acá en México. Luego surgió Órale Arepa, que era un food truck, era una combi donde cocinábamos, íbamos a diferentes eventos y así. Eso fue en finales de 2013. Y posterior a eso, dos años y medio después, fue que conseguimos el local y montamos Órale Arepa acá, el restaurante como tal. Pues hace ya, vamos para 8 años ahora en diciembre. Positioned directly beside the Venezuelan embassy in Mexico City, Órale Arepa attracts Venezuelan, Mexican and international clients. Despite his success, it has not been easy. Adapting to Mexican culture is a challenge for foreigners who decide to build their lives here.
y nunca habíamos tenido la oportunidad de emigrar. O sea, como digo, una oportunidad desafortunada pues, por temas políticos y temas de que ya todo el mundo conoce, tuvimos que emigrar. Es difícil porque, como digo yo lo describía en un momento como llegas a un país donde hablan tu idioma pero no los entiendes. Por idiosincrasia, la cultura muy marcada. Pienso que capaz los primeros 2 o 3 trabajos no son los soñados, pero sí les sirve como para relacionarse, codearse y estar ya viviendo en México como tal. Y yo creo que es un tema más de hermandad latina. O sea, tú llegas a un país latino y ahí mismito haces amigos, haces bromas, entonces ya es muy fácil meterte ahí en la cultura si realmente lo quieres, pues. Y como digo, cada día más arraigado aquí, pues ya es como nuestro hogar adoptivo, digamos. For Mexico, a country which has historically taken in refugees from across the globe, the 21st century will continue in that same vein. Today, many refugees fleeing their homelands find that the American dream that pulls them along the migrant trail is not what they imagined. Y siempre he dicho que el American Dream no existe, existe el Latin American Dream. Pues he visitado varias oportunidades Estados Unidos en diferentes ciudades y bien, o sea, está muy cool, pero bueno, es como muy de allá. Yo soy más de aquí de Latinoamérica, no sé si por modismo, por lo que sea, por cultura, porque lo llevo en la sangre. A mí me gustó más el mexicano porque se asemeja más al ritmo de vida que uno llevaba, pues. Y como te digo, y al final como migrante, yo creo que una persona con visión, con sueños, puede lograr muchas cosas, y divertirse en el camino, porque al final todos terminamos en el mismo sitio.